Hoy tenemos el placer de charlar con un viajero incansable, cronista de la frontera, observador curioso y maestro de la palabra, José Ramón Alonso de la Torre Núñez, articulista diario, novelista, profesor, director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura y un apasionado narrador de historias que ha sabido darle voz a la anécdota, al detalle, al reverso costumbrista de nuestra tierra. Bienvenido, José Ramón, a nuestro canal de Lady Rock. Buenas tardes, José Ramón. Tal vez cuando se ronda la edad de la jubilación es un buen momento para echar la vista atrás y repasar la vida de uno. No sé si este es un pensamiento un tanto sentimental, pero ojalá esta entrevista pueda servir para entresacar una parte de ese trayecto vital tan intenso que todos. Pues yo lo haré porque tú me lo vas a preguntar, pero normalmente no miro atrás nunca. Acabo, por ejemplo, la Escuela Superior de Arte Dramático, donde me jubilé, no he vuelto a aparecer por allí ni a aparecer en mi vida. Los sitios que voy, de donde voy desapareciendo, no vuelvo, lo cual a veces es malo, porque hasta pierdo amigos, dejo de ir a las ciudades, pero voy mirando siempre adelante, aunque cumpla años. ¿Quieres decir que la nostalgia no es algo de confiar? No, a veces va, es emocionante, bonito, pero no paraliza mucho. Y yo siempre miro adelante, pero no es una cosa que me lo plantee como una cura o como autoayuda, sino que me sale desde niño. De los sitios donde me voy no vuelvo ni con las personas con las que estoy, lo cual no está bien, claro, no puedes tener amigos íntimos y luego desaparecer sin no volver a verlo, o no preocuparte de mantener esa amistad. Pero no sé por qué siempre miro al día siguiente, a lo que tengo que hacer mañana, y es muy raro que me ponga a pensar en el pasado. A veces sí, sale en casa, después de desayunar con mi mujer, hablando un rato, recuerda la infancia, pero la infancia, detalle, comida, cosas de este tipo, la cocina de las memorias, que eso también en gastronomía está bien, pero yo a lo mejor eso, excepto mirar atrás para comer el tema y los más de esos recuerdos, pero como no sean actos de esos casi reflejos. Bueno, pues hoy tenemos que hablar un poco de tu pasado. Si no te gusta. Me ayudo a las entrevistas, cuando entrevisto a alguien siempre cada semana, le pregunto siempre por la infancia, porque se relajan mucho y luego te cuentan cosas que si no, no te contarían. Ya coges mucha confianza y se olvida. Me quiero dejar, o sea que cállame. Vamos a tomar de tus consejos. Tú, José Ramón, naciste en Cáceres, capital. Sí, en Cáceres capital. En Cáceres capital en 1957. ¿Cómo te recuerdas hoy, niño? ¿Qué ambiente cultural había en tu familia? El ambiente cultural de mi familia, pues libros no había muchos, porque a mi madre le decían, a mi madre le gustaba mucho leer y hacía teatro y todo eso, pero no le dejaba leer mi abuelo. Decía que si leía a las mujeres se les llenaba la cabeza de pájaros. Con lo cual mi madre no vuelve a leer novelas hasta que ya estamos bastante criados los niños. Mi padre sí leía el periódico, entre otras cosas porque mi padre es asturiano, entonces viene aquí en el año 54, 55, porque vive aquí una tía mía, ahí en la avenida Antonio Hurtado, que es donde yo nací. Entonces viene con ella, porque mi abuela, que era maestra, la mandan a un pueblo perdido de la montaña. Bueno, son 5 o 6 hijos, ese pueblo había que ir con nieve, a caballo, en invierno no se podía ir, entonces manda 2 hijos de aquí, con mi tía Elpidia, que vivía aquí en Cáceres. Y entonces, pues viviendo con mi padre llega, y su padre, cuando se vino, le dijo, lee el periódico todos los días, hijo, porque cuando donde llegues te vas a enterar enseguida de por dónde van los tiros. Y efectivamente, mi padre sí leía el periódico todos los días. Entonces el ambiente cultural era un poco ese, hasta que llega la televisión, ya en los años 60, y luego eso sí, lo que mi padre sí tenía claro era que la lectura era muy importante. Enseguida se hizo el ciclo de lectores. Luego hay algo que nunca le estaré suficientemente agradecido, y es que me permitía, porque estaba estudiando en Salamanca, tener una cuenta de librería de la librería Cervantes, donde podía comprar los libros que me diera la gana, tanto que cuando me casé debía 60.000 pesetas a la librería de todo lo que había gastado. Entonces mi padre debe ser como una especie de regalo de boda, acabó con la cuenta, pagó todo, y luego ya compraba yo los libros que quisiera. O sea que no leía no había un ambiente cultural excesivo, pero sí es cierto que tenían muy claro que eso había que desarrollarlo, y te permitían desarrollarlo, y te vas a estar agradecido. Si no, pues olvídate. Siempre te asocio como una persona tremendamente curiosa. Hablaremos luego de eso. Pero de niño, ¿cómo te recuerdas? ¿Un chaval especialmente curioso, o bueno, es un niño normal que corría por tal o así? Mi vida está marcada, evidentemente, porque me faltó un brazo. A los 20 días de nacer, yo cuando nazco,
en el hospital 18 de junio, por cierto, de la Ronda del Carmen. Nazco con el brazo un poco rojo, ¿no? Pero mi madre se había caído a los 7 meses, llamaron a la puerta del panadero, fue a abrir la puerta, resbaló, porque estaba mojado, acababa de deslegar, pero se cayó y el feto, que era yo, claro, quedó encajado en su vientre. Entonces, quedó encajado el brazo y por eso tenía la mano como roja. Y los médicos de aquí decían, bueno, eso es una fiebre de alcohol y se quita, pero claro, que yo iba cada vez peor. Hasta que el doctor Bonilla, que un día a su hija le dije, pues gracias a tu padre yo estoy vivo, dijo, no, hay que ir a Madrid rápidamente porque estos están engrenando. Efectivamente, tenía el brazo engrenado y a los 20 días de nacer me cortan el brazo. Pero claro, un niño al que le falta un brazo paseando por Cánovas con 1 año, 2 años, es una sensación. Y entonces yo recuerdo desde pequeño que la gente me paraba. Porque la gente te dice, oye, ¿y eso de que te paren por la calle para comentarte los artículos? Para decir, hombre, lo he leído. Y no te sientes como, digo, no, me siento como de niño, porque de niño siempre me paraban. Y ahora me dicen, me gustó su artículo y entonces me decía, ¿qué te pasa en el brazo? Y me alababa, ay, pobrecito, seguro que Dios te va a dar una vida estupenda y seguro que vas a salir adelante. Bueno, pues yo me recuerdo contándole a la gente, contándole a quienes se interesaban por mí, por qué me habían cortado el brazo. Además lo contaba de varias maneras. Lo contaba por una versión triste, una versión de superación, dependiendo de cómo viera yo, con 5, 6, 4 años, sí, ya me recuerdo así. Lo contaba, daba diferentes versiones según el interlocutor. Luego había algo muy curioso que me solían dar, llamémoslo limosna. Entonces a la clase decía, toma, y me daban 5 duros del año 60, 62. Y mi madre decía, no, cojas dinero. Y yo siempre decía, ahora que les cuento una historia y estoy ahí 5 o 10 minutos entreteniéndolo. Si me dan 5 duros, yo lo siento. Entonces, bueno, eso me marca bastante. Luego, mis padres me educaron muy bien en el sentido de que me mandaban a jugar al fútbol de campamento y mis hermanos decían, ¿puedo ir a casa del vecino? No, te quedas en casa. Y yo decía, ¿puedo ir a la sierra de Greto? Sí, sí. Con lo cual siempre estaba de campamento. Sí, si llegaba con un dolor aquí, moviendo un palonazo en el riñón, ¿no? Entonces, si mi hermano llegaba con una herida, con golpe, decía, ¡ah, ven acá, que te! Y madre, que échame comida, ya no sale. A mí no, a mí me manda, venga, a jugar otra vez. Y dijo, joder, que me duele, a jugar. Yo me recuerdo como una especie de etapa de superación en la que me estaban continuamente como animando a superar. De hecho, me mandan interno a los 14 años a estudiar fuera. Yo estaba en el país interior, pero me mandan fuera. Vale, de acuerdo a la universidad laboral, una buena beca, pero yo creo que era también porque tenía que estar fuera para espabilar y efectivamente me fui a los 14 y volví a los 44. Te vas con 14 años, pero te vas además en un momento en el que estabas también inmerso en una actividad religiosa. Sí, efectivamente. No sé cómo llegaste ahí y cómo estabas. Mi familia era muy religiosa, es decir, mis padres estaban en no sé cómo se dice, grupos de matrimonios cristianos que tenían reuniones y tal, ¿no? Entonces yo fui de la Cruzada de la Bondad, de las congregaciones marianas y de la milicia de Santa María. La Cruzada de la Bondad era la parroquia de San Pedro de Alcántara, que era bueno, era viernes religiosas, hablar de operarse, de ser bueno, de ser santito y tal. Luego las congregaciones marianas que eran ahí en donde está ahora Burger King, que ahí también pues eran otras reuniones, otras historias. Y luego ya entró en la milicia de Santa María, que eso ya era un tema muy heavy que te marca demasiado. La milicia de Santa María era una organización religiosa que había en toda España, de ultraderecha, muy reaccionaria, muy antigua, nada de Concilio Vaticano II, muy dogmática. Sí. Entonces, el tema era, tú ibas a unos ejercicios espirituales, en esos ejercicios espirituales te metían auténtico miedo, pavor, el último día con el pecado, con la muerte, entonces el último día confesabas y te entraba una alegría, una felicidad, inmediatamente te captaban para entrar en la milicia de Santa María. Y yo entré en la milicia de Santa María. En la milicia de Santa María te obligaban a dejar a tus amigas, a dejar a tus amigos y a relacionarte solamente con la gente de la milicia. Y además tenías todos los días oración, media hora de oración, 15 minutos de reflexión sobre los errores que habías cometido y los correctivos que te ponías. Había disciplina, es decir, nosotros comprábamos cilicio en las clarisas de la plaza de las clarisas, las clarisas. Comprábamos cilicio y yo, como no me podía traer el cilicio, me compré una disciplina, que era como un látigo de cuerda que acababa en unas bolitas, sí. Y entonces con eso pues te daba, eso hacía mucho. Yo me daba suave, hacía. Entonces me daba 20 latigazos diarios. Bueno, eso éramos niños, sí, hacíamos eso. Y eso se sentía la milicia de Santa María.
Y bueno, luego hacíamos ejercicios espirituales, que cada 3 meses, retiro espiritual en la montaña una vez al mes. Y luego además nuestra labor era captar gente. Es decir, si por ejemplo un amigo que podía traer la milicia le gustaba la Fórmula 1, pues tú te comprabas la pinta de Fórmula 1 y te hacías un especialista. Yo recuerdo que a uno le gustaban los rallies. Yo me hice especialista en rally, que me tocaba un pimiento los rallies. Pero yo sabía todo de rally. Entonces hablaba con este chico, se emocionaba, porque un amigo de pronto encontraba un tipo que hablaba de rally, que sabía. Pero así lo ibas captando, lo llevabas al hogar, que teníamos como un piso donde jugabas el ping-pong y ya empezabas allí con las reuniones y captabas a más gente. Era una secta, ¿vale? Era una secta hasta que ya me fui a estudiar a Zamora. Menos mal que te fuiste a estudiar. Sí, me fui a estudiar a Zamora y bueno, y al final, como siempre, se era fan. Había una chica de Huelva que recuerdo que fuimos a Perrora, a Asturias, con mis padres, y esa chica de Huelva me gustaba mucho, pero yo dije, Dios mío, dame fuerza, no puedo ir con ella, tengo que seguir a la milicia, llamaba a mi jefe espiritual, pero mi director espiritual me dijo, va a ser fuerte, tal, fui, ingresé, Dios mío, gracias, porque ya existo, no me voy con esta chica, pero llegué a la residencia, entonces llegó la chica, estaba con mi hermana, se acercó y me dijo, uy, tienes ahí una motita en el ojo, me hizo así y ahí cambió mi vida. Ese roce de su dedo quitándome una regalla, no sé cómo yo tenía, igual no tenía nada, solo quería acariciar. Yo lo que sé es que dije, adiós, mira, déjate de tonterías, olvídate de la milicia, y empecé a normalizarme, que yo creo que no me normalicé nunca, porque te marca mucho. Claro, tú si estás en una organización en la que en pecado, o sea, si vas al cine y salían unas chicas que en dominio de vista y tú mirabas para abajo. Yo tenía amigos que cuando veían una chica y se le iba a la vista se le daba un golpe en la barriga donde tenían el silicio. Y me enseñaban esto por todo, con costillas, ¿no? Porque en Zamora donde fui a estudiar yo también me dice, pero para ahí pues ya estuve poco tiempo. Bueno, eso te marca. Eso te marca y en una novela que acabo de terminar aparece, se cuenta un poco esa parte de la milicia, porque da mucho juego. De hecho, mi editor me dijo, tienes que contar un día, ¿vale? Aquí de esa madería. Pero bueno, por ahora no lo he contado entero. Ya, a ti yo creo que a alguien más le he contado todo aquello. Toda aquella gente siguió. Algunos siguen, otros no. ¿Existe todavía? A ver, no, eso no existe. Además es que incluso rompimos con ellos. O sea, la milicia de Santa María era nacional. Nosotros quedamos aquí como un grupo aparte porque ellos querían imponer unas normas que aquí no querían. Y entonces aquí entramos como dentro de la OGE, de toda la parte de la OGE, porque no podía haber asociaciones, era la época de Franco. Entonces, si no estabas en la milicia de Madrid, estaba permitida por el Estado y por el franquismo, tú no podías tener una asociación individual en casa, no sé, individual, independiente en casa. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, el jefe de la milicia habló con la OCE, entonces la OCE nos amparó una especie de sector de religión, eso es lo que sería aquello. Y pudimos seguir en un hogar, tenemos un piso ahí al principio de la calle Pizarro. El primer calle a la izquierda, encima, justamente el primer piso era nuestro hogar. El otro, antes estaba en Arturo Lázaro. Bueno, el caso es que eso te marca, no iba, y estuvo mucha gente de Cáceres, y muy conocida, no voy a decir ningún nombre, pero gente muy conocida, que la tienen profesiones instables o profesiones tal, que los conoces, claro, tienen mi edad, y los fueron dejando, claro. Algunos siguieron, es lo que pasa, yo ya hace tiempo que no sé de ellos, pero mucha gente muy conocida de Cáceres, estábamos ahí. Y José Ramón, esa parte te marca, evidentemente, porque es que padre, sí. Pero también te marca tus visitas, tus veranos en Teclavín, cerca de Vive, que es el pueblo donde era tu madre, sí. cerca de la frontera, y eso también, en cierto modo, te marca porque te pone un imaginario que te ha acompañado durante muchos años. No éramos veranos, porque hace mucho en verano, estábamos muy bien en Asturias, que hay padres de aquí. Hoy vamos a granear a Candelario, que eso también nos marcó mucho. Era aquellos veraneos maravillosos que empezaban por San Pedro, me parece que era a finales de San Juan, a finales de junio, y volvíamos para la Feria de Casas. Entonces el curso comenzaba en octubre. Estabas 4 meses, además en unas casas muy baratas, en ese momento Candelario, que era un lugar de moda. Y ahí te marca, bueno, tu la pandilla, los amigos. Y luego lo de Teclavín, sí es cierto que eso era durante la Semana Santa, durante que tiene una casa que tenemos ahí en el campo. Y ahí era donde mi madre nos contaba historias de carabineros, historias de contrabandistas, historias de la frontera. Y eso sí te va marcando. Aunque yo creo que lo de la frontera mi padre me marca más, que mis padres iban a comer a Elvas, no íbamos porque éramos 6 hermanos y no te podían llevar a un restaurante a 6, y entonces al volver nos contaban las comidas de Elvas, el bacalao dorado, aquella carne de cerdo con almejas, carne lentejana, que luego la comida aquí, que es muy emocionante. Para nosotros nos parecía que aquello era maravilloso. Y luego hay un elemento fundamental, mi madre. Mi madre es una mujer que cuenta las cosas, porque a mí me dicen a veces, ¿qué te ha influido? Vázquez Montalbán, Paco Umbral. No, me ha influido mi madre. Mi madre cuenta las cosas de una manera maravillosa. Es decir, mi madre, cuando mi padre dice, bueno, mi padre murió hace eso, o sea que
que mi padre, que pasa descanse, cuando mi padre decía, me he constipado, ayer salí, hacía frío, me constipé, y decía mi madre, José Ramón, qué mal cuentas las cosas. Y te contaba ella el constipado y te contaba una historia, una novela de su constipado, cómo salió de casa, cómo el paraguas le dio la vuelta, cómo llegó el frío, cómo empezaron los pulmones a dolerle, cómo empezó a ver el constipado a hacer que le lloraran los ojos. Y lo contaba de tal manera que te quedabas fascinado cuando estaban narrando un simple constipado. Imagínate una historia más compleja, ¿no? Y la alargaba y la llenaba de recovecos. Es la persona, más que un escritor, que más ha influido en contar las historias, en que nos guste contar historias y sacarle punta, detalle, como un paraguas. Sí, que cuando estuvimos hablando con Luis Landero, él nos hablaba de que él no provenía de una familia, de una tradición librera, de una tradición de biblioteca, sino que provenía de una tradición oral, y que eso es lo que él había forjado en él, su capacidad de desarrollar esas historias y de escritas. Son infancias diferentes, sí, son infancias de cuentos, es decir, lo de sentarte que te cuente un cuento, el cuento del medio pollique, y que te lo cuenten 100 veces y quieras que te lo sigan contando, bueno, creo que le pasa a todos los niños, si te cuentan bien los cuentos, claro, es algo que te va marcando. Entonces, las historias de mi madre, que no eran cuentos, eran historias reales, pero las contaba de tal manera que yo estoy marcado por la gastronomía portuguesa simplemente por esa emoción que me provocaba cómo narraba mi madre el bacalao dorado y cómo se lo comía. Y, en fin, pues porco alentejano que no tiene ninguna ciencia, pero lo contaba de tal forma que yo quedaba marcado por ese porco alentejano. Y que ahora, bueno, ya ves, o sea, la raya es que vamos, estoy todo el día con ese tema. Has vivido en 5 de las provincias que forman parte de la raya. Hemos estado en Badajoz, en Cáceres, en Salamanca, donde estudiaste en la universidad, en Zamora, donde como estaba hablando que hiciste el bachillerato de hoy en Orense. No, Orense no. Orense y Huelva solo me falta. Ah, vale, sí, Huelva, o sea, ya había apuntado mucho. Bueno, la realidad de la frontera, la permeabilidad que se produce entre los municipios que están a uno y otro, es algo que marca esas tierras fronterizas, ¿no? Esa mezcla de idiomas, de costumbres, hace que sus habitantes y que esos espacios tengan una realidad diferente, una realidad destacada. Sí, ahí se interactúa. Ellos no tienen esa conciencia. El primer libro que escribo, que es La frontera que nunca existió, se basa en eso, en que ellos no han tenido nunca concepción de frontera. Para ellos el contrabando era que querían comprar carne, café, una tableta de chocolate, le iban a la tienda de al lado. El hecho de que la tienda de al lado estuviera en otro país, a ellos les estaba lo mismo, no les parecía ni un delito ni nada, es que era la tienda de al lado. Habían comprado toda la vida los productos que fueran, ¿no? Entonces, está esa relación, está la relación de patrimonio, de parejas, ¿no? Luego está el idioma. Ya no es tanto solo el portuñol, sino los distintos idiomas que hay a lo largo de la raya, como el mirandés en Miranda de Douro, a Fala en Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y Elzas, el fiobeireño en el grado de Alcántara, el cedillero ahí en Cedillo, el oliventino, el portugués oliventino, o el castellano oliventino, el barranco en barranqueño, es decir, que son una serie de maneras de hablar, de modalidades lingüísticas que hacen que la raya sea un espacio diferente. Es un espacio, además, muy castigado por Madrid y por Lisboa, porque Madrid y Lisboa se declaraban la guerra contra la Sofía, que la Sofía era la raya. Pero por eso, por ejemplo, en la raya no se podía levantar fábrica. La hecha de Alcántara no tenía fábrica, y tenía fábrica en la zona de Valverde del Fresno. Si no tenía Sacrificio de Alcántara, la fábrica de coches, porque estaba ya besado de la frontera. Entonces, bueno, todo eso marca muchísimo, ¿no? Si embargo, ellos quieren una relación e intentan tener una relación intensa, ahí la raya se cruza, son 62 puentes, o carreteras, o caminos, no pasos ilegales, 62 pasos oficiales de la raya, luego están los caminos ilegales, pero luego la raya se cruza en Marcataxi, en Tirolina, en puentes romanos, en puentes sobre un Bazuz, que eran puentes ilegales, el que había ahí en Zarza la Mayor, el puente internacional más pequeño del mundo, el que está en la conversión entre Marco y Narco. Luego hay zonas como era el autopista en la provincia de Orense, que era como Andorra, ¿no? Lo que pasa es que en 1900 eliminan todos los privilegios que tenían y pasa a la frontera española. Luego había un montón de casas que eran con 2 puertas, así que eran difíciles de guardar, porque tenían puertas a España y puertas a Portugal. El resto viviera en la frontera española, extremeña, era una casa de la Fontañera donde entra por España y puede salir por Portugal. Y además, cuando esa historia famosa de cuando amplían la casa de la Fontañera, porque amplían la cocina e invaden Portugal. Entonces tiene que reunirse la Comisión de Límites de Lisboa y decidir qué hacen. Y entonces deciden que no le van a tirar la cocina a la familia esa.
Y entonces la frontera tú ves, es así, ven de pronto que hace así para dejar sitio a la casa de la fontañera, ¿no? Bueno, todo esto, todas estas anécdotas, que bueno, son miles, se están contando sobre ello, te dibujan un espacio particular, muy singular, un espacio mitopoético, con unas leyendas, con unos personajes legendarios. Por ejemplo, en el resto de España está Santiago Matamoros, la Virgen del Pilar, Antía de Aragón. Aquí tenemos el único santo, la única Virgen que interviene milagrosamente en una guerra con Portugal, es la Virgen de Carrión, de Alburquerque, que se aparecen a los cristianos para defensa. El resto de vírgenes aparecen a los cristianos a los españoles para que vencen a los portugueses. El resto de vírgenes, ya sea en Petudía, ya sea la Virgen de la Luz en Arroyo, se aparecen a los cristianos para que ganen a los moros, ¿no? O Santiago, no allí, o el Niño Jesús de Cartoliña, que está en Miranda de Ouro, que se le aparece a los portugueses y los lleva a la batalla para que venzan a los españoles. Incluso mujeres como, creo que se llama María de Alentejo, que era una heroína, igual que está aquí Agustina de Aragón, que cuando los franceses estaban a punto de entrar en Zaragoza, coge la mecha de un cañón, se levanta y entonces la siguen todos los hombres porque ven una mujer valerosa. En Portugal hay dos casos y son contra los españoles. Una es de Eufladeu, Dios la dio, una mítico personaje en Monção, en el norte de Galicia, siempre en la zona portuguesa, contra los españoles, o, yo no me acuerdo el nombre, si era María del Alentejo, si era María, ahí lo hubiera. Bueno, todo eso nos crea un espacio con mitos, con leyendas, un espacio singular, que la raya es muy rica en novedades, en reportajes, en historias, y además es inagotable. Es decir, que sigues yendo y sigues descubriendo historias, lugares, personajes que son distintos, que tienen ese carácter relleno muy especial. Y eso, claro, como periodista, como escritor, te llama mucho la atención porque te inspira muchísimo y te da muchísimo miedo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Tete del grupo de Forge, Liventino, y descubrir la actualidad por la que ellos hablaban de esa fusión entre el español y el portugués y de cómo sus abuelas hablaban en portugués y bueno, toda esa iconografía que existe en toda esta parte y que todos los que somos extremeños conocemos bien. Desconozco de todos modos la razón por la que se dice que es una de las fronteras más antiguas de Europa. Lo que sí tengo claro es que la sensación de frontera, al menos, puede ser un poco también por lo que tú has dicho en Extremadura y en la zona de Algarve, lo que provoca es una despoblación, ¿no? No Sí. hay grandes industrias y lo que hay, pues normalmente alrededor de la frontera es pocos habitantes, ¿sí? A ver, la frontera más antigua de Europa es porque es la frontera más antigua de Europa. Es decir, los datos ahora mismo pueden bailar, pero creo que en 1267 es la primera frontera que se fija en Badajoz. Luego, en 1287 se fija la de Andorra. 2 años después se fija la de San Marino. Y la de Austria, no sé con quién es, con Polonia o con Alemania, eso se fija ya en el siglo XIV. Quiere decir que no hay ninguna frontera que se fije antes que la de España y Portugal. Luego era la más larga de la antigua Unión Europea. Era la más larga porque, bueno, Finlandia con Rusia es más larga, pero ya no es con Unión Europea. Entonces, era la más larga. La más pobre, bueno, la más larga de la Unión Europea, la más pobre de la antigua Unión Europea, ¿no? Ahora ya hay fronteras en Rumanía, por ahí Bulgaria, que son más pobres, pero esta sigue siendo muy pobre. La más despoblada, desde luego, el índice demográfico, la comarca con menos habitantes, con menor índice demográfico de Extremadura, no es la Siberia extremeña, como se podría pensar, o el sur no, es la comarca de Valencia de Alcántara, es la que tiene un índice demográfico más bajo. Es una frontera muy despoblada, excepto la zona de Villarreal, Santo Antonio y Ayamonte, la zona de Badajoz con Elvas y Campo Mayor, que son además eurocentros, y Chaves con Berín y Vigo con Tui, el resto está muy despoblada. La frontera entre lo que tiene vida es en Tui, entre Tui y Vigo y Valencia Dominio. Por ahí pasa el 58% de las mercancías que cruzan de España y Portugal. Hay 5.000 gallegos que van a trabajar a Portugal todos los días. Hay 20 pueblos portugueses que tienen un polígono industrial con industrias de los dos países. Es decir, esa zona es una frontera europea normal, como la de Bélgica con Holanda, o de Alemania con Holanda, que son fronteras que casi no existen realmente, que tienen mucha riqueza industrial, porque para la frontera es un ámbito para el desarrollo económico, no, porque son dos países, hay muchos juegos. Aquí no. Aquí, excepto en esa zona de Vigo, el resto es muy pobre. Y claro, eso ha permitido que se mantengan tradiciones, costumbres, gastronomía, que no se mantienen en el resto de Europa. Eso sí, se está empezando a perder.
En Portugal empiezan a haber problemas con la gastronomía porque quieren imitarlo, empiezan con el tartar, el tataki, empiezan ya con ese juego y pierden la esencia de la gastronomía portuguesa. Empiezan a subir los precios exageradamente, ya que te cobren por los postres 9 10 euros, hay que cobrar 2 euros, como cobraban antes, pero empiezan a tener un precio exagerado que merece la... O sea, ¿por qué lo van a cobrar? Pero claro, es que están cobrando exageradamente. Entonces, empieza a dejarte luego... Ya no tenemos ese tratamiento que tenía, ese trato de servicio con... No digo que se humille y que sean excesivamente serviciales, simplemente que sean eficaces, que sean profesionales. Eso es otro tema que empieza a quebrarse y es una pena, porque claro, Portugal como pierde eso, pierde la gracia que tiene para... Luego vamos a hablar de eso cuando hablemos del turismo. Para Portugal somos el enemigo, es decir, igual que nosotros los franceses son de alguna forma el enemigo en la tradición, en las canciones, yo qué sé, entonces, por ejemplo, ¿qué festividad en Madrid? El 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo porque vencimos a los franceses. En Elba, ¿cuál es la festividad? Es en septiembre, no recuerdo el día, que es la festividad de las Liñas de Elba. ¿Qué es las Liñas de Elba? La gran batalla en la que nos vencieron. El Día Nacional de Portugal es cuando fueron independientes de España. Las batallas de Aljubarrota, de Montes Claros, para ellos son como para nosotros Bailén, o estas batallas que hicimos contra los franceses. Entonces, para ellos somos su enemigo ancestral. Aunque se lleven muy bien con nosotros, aunque hablen castellano, pero todavía hay un cierto resquemor. Un cierto resquemor que tiene sus razones, porque claro, hasta hace poco, no sé si seguirá siendo así, pero iban a Lisboa, sobre todo la gente del interior de la península, con espíritu de superioridad, gritando los carteles de Alfama españoles, bajen la voz o váyanse a su país, ponía así, igual que lo ponía en Valencia, en Camiña. En Camiña también había carteles, estos carteles que hay en las paradas de autobuses, había carteles que decían, por favor, bajen el tono, españoles, hablen más despacio, que no hay que gritar. Bien, ese español altisonante, yo qué sé, prepotente, eso lo tienen ellos marcado, ¿no? Entonces, y aquí está cambiando, evidentemente, y miramos de otra manera. Yo cuando llegué de Galicia, empecé a escribir aquí, cuando escribía de Portugal, había mucha gente que me decía, otra vez con Portugal, qué coñazo, pero qué rollo, como diciendo esto, muertos de hambre, ¿para qué escribe sobre ello? Eso ha cambiado muchísimo, ya los miran de otra manera. Extremadura, en España hay 60.000 estudiantes de portugués, 33.000 están en Extremadura. Ese es un dato fundamental para explicar cómo miramos nosotros a los portugueses. Pero en el resto de España todavía no hay esa mirada. A mí siempre me sorprende que podamos ver los partidos de la liga holandesa y que no veamos un Oporto Benfica, un Sporting de Lisboa Benfica, donde juegan muchísimos españoles, donde hay muchos entrenadores españoles y que además están ahí al lado y que tenemos mucha afinidad con ellos. Además son equipos buenos, caramba. No, por la liga portuguesa en ningún sitio aparecen porque eso, sí, importa más la belga. Esa especie hombre, sí. Una especie de como de prepotencia por parte de España hacia Portugal, que es algo que no se entiende y que no va con los tiempos, la verdad. No. Bueno, ¿cuál es el papel? Tú no hiciste periodismo en Salamanca y lo que hiciste fue filosofía y letras, pero has estado muy vinculado al periodismo como colaborador en muchos medios de todo el país, fundamentalmente de Galicia y de Extremadura, pero también a nivel nacional. ¿Cuál es el papel que ha de jugar el periodismo en una sociedad actualmente tan polarizada como la que tenemos? Pues mira, es el papel que está jugando el Hoy, La Voz de Galicia, el Correo de Bilbao, el Comercio de Gijón, La Nueva España, por decir, periódicos de distintos grupos, es decir, el periódico de provincias, o los columnistas de provincias, que están haciendo un periodismo como era el periodismo, es decir, no es un periodismo de trinchera, no es un periodismo de batalla, es un periodismo de contar las cosas y además muy plural. Si tú ves la página de opinión del Hoy, ahí aparece de todo. De acuerdo, puede ir más orientado, depende de la semana, las cartas al director o la opinión, depende de a quién le toque escribir, pero vas a encontrar todo tipo de opiniones. Y en estos periódicos que te he ido diciendo también son periódicos bastante plurales, unos más orientados hacia la derecha, otros hacia la izquierda, pero no es el periodismo del Frente de Batalla de Madrid. De hecho, en el último libro que he publicado, que es de artículos, cuando han escrito sobre él periodistas de Madrid, mi grupo fundamentalmente, lo que destacaban era la gracia del periodismo de provincia, es decir, que el periodismo de provincia no estaba en la batalla, no había esa polarización. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues en provincias no vamos mal, mientras no perdamos el rumbo y sigamos haciendo ese periodismo tranquilo, de contar las cosas, de opinar de todo, de no tener demasiadas banderías ni demasiadas trincheras. Y provincias hablo todo, incluido Cataluña, O sea, hablo de todo, provincias, porque la prensa
Yo estoy suscrito a 13 periódicos, que es como una patología. Yo creo que estar suscrito a tantos periódicos estás loco, de pago, no de que te inscribas solamente. Entonces, en la prensa catalana, pues tú ves que no hay ese periodismo de trinchera ni de broma. Pero en Madrid sí, en Madrid tú ya ves los periódicos y ya, bueno, que no hace falta, ya no los... Hay periódicos ya que no te los creo. O sea, según lo que diga, digo, vamos a verlo en otro sitio, porque hay una noticia y entonces los titulares en uno en otro lugar son totalmente diferentes y son periodismos de trinchera. ¿A dónde vamos? Ya digo, la salvación, lo decía un señor que me entrevistó de Madrid, de la prensa de Madrid, que decía, la salvación del periodismo está en provincias. Y es verdad, la salvación del periodismo está en provincias, que es donde además todavía se sigue leyendo. No tanto aquí, en Extremadura, y menos en Cáceres, donde desgraciadamente la pandemia fue aprovechada por una gran cantidad de bares para eliminar el periódico, porque parece que la lectura contagia de alguna enfermedad. No sucede así en el resto de España, donde yo voy a los bares y en Galicia sigue habiendo 4 o 5 periódicos. Recuerdo en un bar de barrio de Zarauz 3 ejemplares del Diario Vasco ocupados por los lectores. Aquí no sé por qué ha desaparecido la prensa de los bares, sobre todo en Cáceres, Badajoz menos. Pero bueno, somos lo que somos, y cuando a veces decimos que somos los últimos de la fila y que qué mal, y los políticos no, perdone. Somos todos los que somos los últimos de la fila. Por algo no vamos, somos los que menos vamos al cine, los que menos libros leemos, los que menos periódicos leemos. Claro, es que si no fomentamos nosotros mismos la cultura y el desarrollo, es que es imposible. Yo le decía a mi padre, hijo, lee el periódico cuando llegues a Cáceres, porque así estarás al tanto de todo lo que sucede, y eso es muy importante para tu desarrollo. Pues esa máxima de mi abuelo del año 40 y tantos o 50 y tantos sigue vigente. Cuando yo era pequeño oía a menudo que se necesitaba una sociedad más culta para evitar ser engañada o manipulada. Pero no sé realmente si ahora somos una sociedad más culta, pero lo que sí sé es que somos igualmente manipulables y engañados, ¿no? Sí, somos manipulables y engañables, y además ahora hay más medios para manipularnos. Porque antes, bueno, te manipulabas a lo mejor por la desinformación. Estabas desinformado porque no leías, porque no había el desarrollo económico, el desarrollo cultural que hay ahora, había más analfabetismo, entonces se te podía manipular, pero era de viva voz. Era, pues ibas a un meeting, a una conferencia, hablando en la taberna, pero es que ahora te llega por todos los sitios la manipulación. Cuando en casa me dicen, pues he leído no sé qué, ¿dónde lo has leído? ¿Quién lo ha escrito? ¿De dónde viene? Y a partir de ahí le podemos podemos ponerlo ¿tiene solvencia o no la tiene? No es fácil vacunarse contra esto, José Ramón. No. Cada vez yo creo que va más... Sí, ya lo sé. No, además, vamos, bueno, ya se ve cómo está la situación. Que los lectores, la ciudadanía se deja llevar por todas esas informaciones, que además la más llamativa es la que tira de ti. Y provoca una sociedad demasiado polarizada donde casi la persona que es mesurada es vista como rara, ¿no? Sí, eso siempre sucede. Pasaba la guerra civil, todos los equidistantes o la gente que tal tenía que irse al exilio porque eran tan perseguidos como los que eran rojos o los que eran fascistas. Entonces, pero en ese caso, cada uno era por un bando, mientras no digo equidistantes, sino equilibrados, o que no tenían claro que aquello fuera todo perfecto, ninguno de los dos bandos tenían que huir porque los perseguían los dos. Entonces, en tiempos de zozobra, de polarización, claro, intentar equilibrio, estar en medio, es complicado. Yo creo que en provincias sigue siendo posible. Aquí no hay mucha presión, no te insultan por la calle, porque claro, en Madrid tú ves a los periodistas que son de una ideología o de otra, o simplemente que están ahí en medio, y por las calles parece ser que, bueno, que es a voces, que los insultan, que les llaman, yo no sé, no voy a decir todo barbaridades. Cuando acabaste la carrera de Filosofía y Letras, o sea, de Lengua y Literatura, perdón, Filología Hispánica, lo que sacaste muy pronto la oposición de profesor de Lengua y Literatura y elegiste Galicia como lugar para impartir tus enseñanzas. ¿No te daba miedo el tema del idioma? No, en aquel momento no. Yo saco las oposiciones con 23 años y entonces podía elegir, era el primero que elegía de todos los que habíamos aprobado en Madrid. Y entonces ante mí aparecieron un montón de lugares para escoger, y yo escogí ciudades gallegas con mar, o sea, Viveiro, Vila García de Arousa, Foz, Jaca, Potes, Pirineo, Manga del Mar Menor, Tarifa,
Canarias, es decir, era una agencia de viajes. O sea, tú vienes aquí y dices, bueno, esta es una agencia de viajes y estás cogiendo un lugar para viajar. Parecía los viajes del inserso, que coges a ver cuál te toca y claro, coges viajes bonitos. Bueno, pues era algo parecido. Como el primero que puse fue Villa García de Arosa, pues me fui allí. ¿Por qué fui a Villa García de Arosa? Pues porque tenía mar, porque tenía otro idioma, porque tenía otra manera de comer. Es decir, es como los Erasmus de ahora. Lo que pasa es que hoy no había Erasmus y bueno, pues en vez de Erasmus me fui allí, me fui con la idea de, bueno, me casé enseguida, ¿no? Saqué las oposiciones en julio, pues en septiembre me casé el 19 y el 19 por la noche, o el 20, no. El 19 dormí en el Hotel Alcántara, que estaba al lado de mi casa, por cierto. Y el 20, pues nos fuimos a Galicia y ni viaje de novios ni nada. Ya allí nos metimos en Villa García de Arosa, empezamos allí ya, bueno, pues a vivir. Allí donde empecé a hacer periodismo. ¿Cómo llegaste al periodismo? Pues llegué al periodismo porque, mira, yo estaba en una organización de una feria de... A ver, un psicólogo me decía que los discapacitados nos metemos en mil cosas porque es como una manera de demostrarnos a nosotros mismos que no estamos discapacitados. Hablo de eso de, a ver, porque he sido árbitro de baloncesto, director de teatro, yo qué sé, es que todo lo que salía me apuntaba en televisión, he hecho televisión. Yo no he hecho televisión porque me gustara o por ser famoso, no, era por enredar, es decir, me decía, un guión y tal, ¿y quién puede hacer esto? Digo, pues yo mismo. Y entonces pues hacía televisión y luego ya no lo hacía más porque, a ver, yo no era de televisión, ni era actor, ni era presentador. Entonces me apuntaba a todo, porque me gustaba hacer de todo. Y entré en una feria de muestras con unos amigos era una feria de muestras importante, fíjate que se llamaba, como era del nivel de la que hay aquí en Don Benito, ¿no? De Feval. Entonces llevaban la imagen, la prensa, y mandaba unas notas de prensa todos los días. Y esas notas de prensa se publicaban en todos los periódicos, que bueno, en Galicia había 11, se publicaban en todos los periódicos tal como yo las mandaba. Entonces en un momento determinado dije, bueno, ya no mando más notas de prensa porque la feria ya es inmediata y ya es noticia por sí sola. Y ese mismo día llaman todos los periódicos diciendo, la nota de prensa, ¿dónde está? Porque le quitabas trabajo, iba todo entero. Entonces inmediatamente La Voz de Galicia, el delegado me dijo, ¿por qué no escribes una columna? Esa noche pasó la tuna y escribí una columna sobre la tuna. Eso era en junio del 86. A partir de ahí ya fui metiéndome. Entonces dejé todo. Dejé la tesis doctoral, que la acababa de empezar, había hecho ya los cursos de doctorado, lo dejé todas las actividades, la feria de muestras, el baloncesto, el teatro, todo eso. Entonces me centré ya en el periodismo porque fue creciendo. Y bueno, pues hasta llegar a la situación actual, ¿no? Que escribo, pues eso, en 20 y tantos periódicos de España, sí. Y que se ha convertido en mi vida, pues realmente, sí. José Ramón, llevas años publicando una crónica diaria. En el diario Hoy escribías de lunes, o solo dejabas un día, si no recuerdo mal, el domingo. El domingo que publicas en La Voz de sí. Galicia, ¿no? Pero a la vez estabas publicando en periódicos, en Interview, en la revista Viajar. ¿Cómo te organizas para ser capaz de llegar? Porque esa constancia, la cantidad de temas que tienes que abordar es algo bastante complicado, ¿no? Tienes que ser una persona muy organizada o muy disciplinada. A ver, yo no creo en nada esotérico, ni en astronomía, ni nada de eso, pero el ser Virgo debe influir. Porque mi mujer siempre dice, qué asco, que Virgo, porque claro, tiene que estar todo organizado, todo preparado, mis horarios, mis cosas. Supongo que algo influye. No sé si es ser Virgo, simplemente esa capacidad de organización, de tener todo muy controlado. Claro, es que yo llevo desde los 28 años, me parece, ¿no? Desde el 86, sí, desde los 28 años, así, escribiendo, porque La Voz de Galicia también escribía columna diaria. Incluso escribía más, porque escribía en varias ediciones, hacía de todo un poco. Entonces, luego es decir, tener toda esa capacidad de actividad para muchas cosas, ya te digo, no sé si es por eso de ser discapacitado o ser diverso, como se dice ahora, pero lo cierto es que me organizo bien y luego es que es mi vida. Es decir, si ahora mismo yo dejara de escribir, no es una cuestión de que ya no escribas, de que ya no te reconozcas, no, es una cuestión de que es tu vida y claro, está todo organizado. A las 8 hay que escribir, no sé, esta mañana he hecho una crítica de algo por ahí, que no puedo decir porque no firmo con mi nombre. Luego mañana pues escribiré 2 últimas, el lunes escribiré la columna. Bueno, en fin, está todo como muy tasado. Eso sí, por ejemplo, dentro de 15 días me voy a Galicia, que presento ahí un libro y tal, entonces cuando hay algo de eso que te vas una semana, ya me vuelvo loco, pero me organizo también para dejar hecho todo. Pero eso lo llevo haciendo hace muchísimo tiempo. Estás habituadas. Entonces, es que son esas... Y el hecho, José Ramón, de que en medios distintos, ¿no? Uno de alcance extremeño, otros nacionales, otros gallegos, Sí. ¿te hace cambiar el tono? ¿Te hace cambiar la manera de afrontarlo? Sí, es distinto. Bueno, lo de Galicia, La Voz de Galicia, es la isla de Arosa. Allí escribía en toda la voz, pero ahora es solo Arosa. Entonces es una página muy
sentimental un poco. Es decir, yo tengo un amigo, al jubilarse, le dio la manía de buscar todos los artículos que yo había hecho, meterlos en PDF y mandármelos. Con lo cual yo tengo los 3.700 artículos que escribió en La Voz de Galicia durante ese tiempo, faltan unos 500 que no pilló. Los tengo todos archivados porque me los mandó mi amigo. Y si en Galicia pasa algo con el equipo de fútbol, yo pongo Arousa y me salen todos los artículos que he escrito sobre la Arousa desde el año 86. Eso me permite tener ahí una hemeroteca y unos recuerdos fabulosos. Y yo lo que hago es coger los temas de la semana, por ejemplo ahora el tren, que hubo una historia del tren de allí. Pero yo pongo tren y me salen todos los artículos escritos sobre el tren. Entonces comparo, relaciono con la antigüedad, con el año 86. Vale, lo de Galicia es una cosa vintage, digamos, de recuerdo nostálgico y tal. Luego lo de Extremadura es fácil, ¿no? Aquí, bueno, pues coger los temas del día, los temas que suceden y los vas contando. Y luego están las dos columnas, que son columnas y jueves en 20 y tantos periódicos de España. Claro, salen en Canarias 7, Las Palmas, salen en Bilbao, en La Verdad de Murcia y en el Comercio de Gijón. A ver cómo... Yo ahí titubeé al principio, porque más nadie te dice nada, ¿eh? No te dicen bien, mal, te dicen, empieza a escribir ahí y dices, ¿cómo? ¿Qué hago? Y dices, a tu estilo. Y tú dices, ¿cuál es mi estilo? Pero no sé, hay una ideología, ¿qué hago? Política. Ya le he cogido el truco. El truco es el mismo. Es decir, vuelve a funcionar mi suegra, mi casa, no sé de qué he escrito para la que he mandado esta mañana, sobre las camisetas, que fui a comprar camisetas de tiranta a una tienda, Confecciones La Torre, bueno, le pongo otro nombre para que no sepa de la señora, pues si escribo alguna, y que compro camisetas de tiranta y que la señora me dijo, pero las que tengo son muy antiguas. Digo, no, si yo quiero ir como Alfredo Holanda, y la señora dijo, hombre, también Marlon Brando iba así. Entonces, bueno, pues cuentas todo eso de las camisetas de tiranta, que es una cosa muy antigua, una cosa, en fin, poco erótica y tal, pero, y eso funcionaba aquí y ahora funciona en Canarias y tal, porque estoy empezando a recibir, después de 2 años y pico que llevo así, a recibir ya mensajes. Ayer o antes de ayer recibí un correo precioso de Juan Méndez, que era un jugador del Cáceres de baloncesto, un alero que jugaba aquí cuando subimos al ACB, y que entonces ahora me lee el Logroño y se emociona recordando el Cáceres de aquellos años, historias que... Entonces, bueno, al final no hay mucho secreto, es decir, no tengo que escribir cosas... Al principio empecé que sin política, cosas así más complicadas. No, que al final la gente quiere leer de todo. Sí, pero la última página y la última columna quiere acabar con una sonrisa o con un pellizquito de moralina, ¿no? Que sea una cosita así ligera. Sí. Y creo y en que eso está claro que eres un maestro. Claro. 2 entrevistas... No digo claro que sea un maestro, sino que sé que es así. ¿No? Que hay que hacer eso. 2 entrevistas atrás charlamos con Pilar Galán, otra excelente articulista, aunque ella solo hace un artículo a la semana, ¿no? Pero ella nos decía que algunas veces algunos escritores amigos suyos les decían que estaba desperdiciando algunas ideas, que eran unas ideas muy buenas para hacer un cuento, metiéndolo en una columna periodística, ¿no? Como si, claro, el cuento puede perdurar más en el tiempo que una crónica en un periódico, ¿no? ¿Cómo ves tú ese límite entre la crónica periodística y la literatura? Yo no sé si estoy perdiendo el tiempo dedicando energía a la novela. Si he publicado 4 novelas, ahora tengo otra que no sé si el año que viene o el otro, ya está acabada. Y yo no sé si no pierdo la energía ahí y debiera de centrarme en los artículos. Mi editor dice que el mejor libro que he publicado es el de artículos que acabo de publicar, ¿no? Un país que nunca se acaba. Y eso va a perdurar, es decir, o no va a perdurar, pero puede perdurar igual que la novela, o puede perdurar igual que un libro de ensayos. Es decir, si funcionan, van a perdurar, se van a leer, van a investigar, si van a estudiarse en el futuro para recordar o no. Pero sí puede perfectamente para la crónica actual, sí. En esos años. Entonces, y a veces digo, a ver, tengo lo de la novela igual porque soy un maniático, porque soy profesor de literatura y parece que hay que escribir novelas, pero a lo mejor debería centrarme solo en el articulismo, en la columna, porque es tan literaria y tiene tanto valor artístico, o no, pero puede tenerlo como una novela o como un poema o como un cuento. Entonces, yo cuando me sale un tema, a ver si estoy con una novela y una novela, pero no los guardo para otro texto, no los va a la columna directamente, porque me parece que es tan digno, tan literario y que puede tener tanto valor en el futuro, si lo tiene, yo te digo, igual no se acaba, como puede tenerlo un cuento o una novela. ¿Qué tiene que tener para ti un buen artículo para realmente decir esto es un buen artículo? Se tiene que atrapar por el comienzo. Es decir, el comienzo tú tienes que quedarte ya leyendo. Porque es que hay algunos artículos que empiezan dando vueltas, con un rollo, haciendo una introducción larga y
nada, lo pierdes, porque además el periódico lo lees rápido. Claro, es que, a ver, no, sí, normal, a veces estás sentado en casa, tranquilamente, en un café, pero normalmente no es así, es deprisa. Entonces, como no empieces fuerte, ayer fui a comprar ropa interior, creo que empieza el que he mandado esta mañana para publicar el lunes. Bueno, pues ayer fui a comprar ropa interior, ahí ya hay un morbo, hay algo, a ver, esta es la ropa interior, ¿no? Es algo así que, y luego ya hay que desarrollar la historia, en fin, ahí ya es que es literatura, eso ya es escribir e intentar hacerlo bien. Tienes que procurar, a ver, lo que hago yo es muy costumbrista, es decir, yo cojo temas locales, temas cotidianos, temas nacionales, pero que es eso, comprar ropa interior, o la Virgen esta que se lleva por las casas, que creo que es la que saqué el otro día en la columna, se lleva por las casas. Entonces, con esa historia, tienes que intentar sacar de ahí, extraer de ahí algo al final que lo universalice, es decir, no quedarte la mera anécdota de que vas a comprar una camiseta, sino pues jugar, por ejemplo, con cómo hay demasiada tontería con el tema del look, del victim fashion y todo ese tipo de cosas, y en lugar de estar cómodo, busca ser llamativo, atractivo, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, y luego tienes que procurar acabar, si puedes, con un pellizquito, que es una sonrisa, quedarte pensando un segundo, diciendo, pues fíjate, es verdad o no. Esa es la clave de un buen artículo. Luego, ya si es más largo, pues a lo mejor, por ejemplo, los artículos largos de las contraportadas, ahí procuro que haya información, es decir, no es opinión solo, no me gusta opinar yo sobre, si no tengo datos para contar algo, no opino sobre lo mal que está esto, lo bien que está lo otro. No tiene que haber datos para que el lector, además, que le informen, que aprenda cosas, ¿no? Cosas que puede a lo mejor encontrar por aquí. No, pero si puede ser que no las pueda encontrar en ningún sitio. Que las haya encontrado yo por la calle o en algún sitio por ahí extraño. Entonces, pues vas fijando, te has fijado, ¿no? En cosas que suceden, en detalle, y vas contando, y entonces al lector le gusta aprender alguna cosa, ¿no? Que yo lo he aprendido a su vez en la calle, en algún sitio. Yo cuando voy por la calle tengo, en el móvil tengo una parte que es últimas, otra que es columnas, colpisa, otra, y entonces voy apuntando las ideas que van saliendo. Por ejemplo, en últimas, en contraportadas, a veces la gente dice, pero tienes tema, ahí hay creo que son 200, es que me gusta además hacer este ejercicio, de coger el teléfono, de buscar en notas, de buscar simplemente lo que se llama aquí últimas, mira, 302. Es decir, son 302 temas posibles que están ahí esperando para desarrollarlo, que son historias que van saliendo. Que vas captando como un observador absoluto. O sea, yo estoy comiendo en casa, mi suegra dice algo, inmediatamente me levanto, si no tengo el teléfono a mano, para apuntarla, pero luego eso sí, como no lo apunte se me va a olvidar. Ya te digo, es que es tu vida, entonces... Vamos a hacer ahora un tránsito entre el periodismo y la literatura, ¿no? Has publicado, entre otros libros, La frontera que nunca existió, que es uno de los más vendidos de la editorial regional de Extremadura, si no estoy equivocado. Expediente Ojos de Orgasmo, que es este, que estaba ambientado en las Rías Baixas, con el narcotráfico como telón de fondo, las marisqueiras. Y luego tenemos El peluquero de Franco, que es una trilogía monumental, son 1800 páginas, de un peluquero que todos los días iba a los golfines de arriba a afeitar a Franco en esos, no sé si son 34 días en los que Franco estuvo en Cáceres. Sí, creo que son 38. Bueno, o 38 días donde Franco estuvo en Cáceres y donde es nombrado jefe del Estado, y donde Cáceres, no sé si llega a ser podríamos entender que era la capital de España, o al menos de una de las dos Españas, ¿no? Sí. Yo ¿cómo? creo que un poco de Europa, porque aquí se estaba jugando todo. Sí. Entonces era una de las ciudades más importantes de Europa en ese momento. Yo creo que nunca fue Cáceres tan importante como en ese momento, en el que aquí en el momento determinado está Walter Warlimont, el alemán, enviado de Hitler, Roata, el enviado de Mussolini, Oduffi, el irlandés, está fraguándose la Segunda Guerra Mundial, porque estos señores, Walter Warlimont, va a ser luego que sustituya en el ejército de África a Rommel, y va a ser el que diseñe la Operación Barbarroja para llegar hasta Moscú. Entonces, todas esas personas están aquí entrevistándose con Franco y convirtiendo la guerra civil en una especie de academia, de una antesala, ¿no? Antesala de la Segunda Guerra Mundial, y todo eso sucede en Cáceres, que por eso a mí me maravilla. O sea, yo quería saber qué pasaba en Cáceres. Cuando estudiaba en el Padiuterion y subíamos a jugar a la parte antigua, de pronto llegabas ante el Palacio de los Golfines de arriba y veías allí aquella placa diciendo que estando en ese palacio, había sido nombrado caudillo de España Franco. Franco Antonio tenía 10, 11, 9 años, entonces claro, pues Franco era el caudillo, era omnipotente, una especie de dios político.
¿Y cómo sería eso desde niño? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Pero eso de ser caudillo, ¿cómo sucedió? ¿Cómo era la vida en Cáceres en ese momento? Y entonces lo que hice fue ponerme a investigar, a recoger todo el material, que estaba muy disperso. Y no había mucho, pero muy disperso por un lado y por el otro, incluso oralmente también, mucho material. Y a partir de ahí dije, bueno, ahora voy a escribir una novela, que es la mejor manera de hacerlo, para que los cacereños realmente, porque aunque el libro se haya vendido en toda España, y bueno, lleva muchas ediciones y tal, pero es como un libro pensado, uy, que digo un golpe en el micrófono, perdón, es un libro pensado para, un poco para los cacereños y los extremeños, que contarles lo que sucedió. Y entonces mucha gente se ha enterado ahí, incluso se han enterado de que están sus parientes, y dicen, caramba, pero si es mi tío no sé cuánto que era concejal, pero este era el del bar, que pues era amigo de mi padre. Cosas de este tipo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque además me lo contaba mi padre, me contaba gente mayor, pequeños detalles que digamos que es la hora de la que estoy satisfecho, eso queda ahí, queda para siempre, y las otras novelas, pues bueno, supongo que pasarán todas, pero esa, aunque no pasa la historia de la literatura, sí va a ser un material que se podrá leer con el tiempo y para que conozcas lo que pasó en esos días en los que Cáceres pues fue la capital del mundo, o una de las grandes capitales del mundo, donde se estaba decidiendo el futuro de la humanidad, si quieres, ¿no? El futuro de la Segunda Guerra Mundial. Es una forma de verlo que normalmente nadie no lo había oído hasta que no lo comentabas tú, ¿no? Y tienes razón, ¿no? Porque es verdad que era un momento crítico y era la antesala de lo que posteriormente iba a suceder. Súmale a eso que era una ciudad de pronto súper moderna, es decir, se acababa de inaugurar el Hotel Álvarez en mayo, 2 meses antes de la Guerra Civil, o en abril, no recuerdo. 2-3 meses antes de la Guerra Civil se inaugura un hotel con ascensor, con agua caliente en los baños, con una central telefónica que era de la última generación, que por lo que el Estado Mayor de Franco incauta el hotel, bueno, lo ocupa, digamos. Estaba el Jamek, que era una cafetería súper moderna, al estilo de las mejores cafeterías de Bilbao, de Iruña, ¿no? La Granja, o Iruña en Pamplona también, que son cafeterías que todavía perviven. Jamek cerró. Una cafetería súper moderna con el segundo piso, que era bueno, los cafés, los vasos, la porcelana, bueno, algo muy moderno, era una ciudad llena de vida, con más cafeterías, con más hoteles, con un movimiento en la ciudad para arriba, para abajo, todo el mundo en la calle. Cáceres tenía 28.000 habitantes en el 36 y 40.000 en el 39, es decir, nunca ha crecido la ciudad tanto como en esos 3 años, porque claro, era la capital donde se manejaba toda la intendencia del Ejército de África que sitiaba Madrid. Aquí era donde venían los soldados a descansar. Del frente que estaba en Talavera, ¿no? Estaba allí, o bien aquí era donde se manejaba en el Jamek, además, la lonja de ganado para alimentar con carne. Pero fíjate, José Ramón, qué contraste, ¿no? de esto que estás comentando y a 80 kilómetros Badajoz, que había sido el escenario de una matanza atroz, ¿no? En fin, no deja de resultar extraño, ¿no? Que estemos hablando en unos términos de Cáceres, ¿no? Y sabiendo que Badajoz estaba, nuestros hermanos no estaban así en esa situación. No estaban así y tampoco. Es decir, yo hablo de eso porque es lo más llamativo. Pero claro, aquí estaban fusilando también. Se cuentan en la novela varios fusilamientos de los que hay. Y luego, bueno, pues aparece ahí Máximo Calvo, que va a ser detenido y va a ser muerto en la carretera de Miajada unos meses después, con esa agenda que le cogen, donde aparecen los nombres de posibles personas que pudieran ser convencidas para hacer una pequeña revolución unidos a él, el caso de Navas del Madroño, y se traen a 60, ¿no? 60 y tantos vecinos de Navas del Madroño que son fusilados aquí. O sea que en ese mundo de matanzas y de fusilamiento también aquí está presente, y hay esa parte que no era solo... Porque yo escribí durante mucho tiempo una sección que se llamaba La Ciudad Feliz, que fue la que me dio a mí un poco de impulso aquí en Cáceres, ¿no? Porque además se hizo eco de ella El País, se hizo hecho de ella en televisión Teresa Campos. Entonces, bueno, eso te dio así como un poco de cierto renombre periodístico, por eso de La Ciudad Feliz. La Ciudad Feliz no me lo inventé yo no sabía, o sea, yo creía que me lo había inventado hasta que vi que el corresponsal de Diario de Noticias había escrito portugués en 1936 una crónica diciendo Cáceres es una ciudad feliz, en la Plaza Mayor, mientras los soldados están combatiendo en el frente de Talavera, suena foxtrot, suena jazz, suena música de baile y de vez en cuando himno tradicional. La ciudad es una fiesta, esto es una ciudad feliz y no se da cuenta de que está en guerra. Esa es una de las características de esta ciudad, que a veces no se da cuenta de que está en guerra o que el mundo alrededor se desmorona. Y aquí seguimos, bueno, pues, mira qué bien.
Alegría. Hay escritores que presumen de lo que han leído y escritores que presumen de lo que han vivido. ¿Tú cómo te consideras? Más de lo que he vivido. Sí, yo he leído mucho, pero cuando me hacen preguntas de qué escritores, qué novela, me pongo fatal porque no me acuerdo, no recuerdo. He leído mucho, mi biblioteca desesperada de mujer, porque las mudanzas que he hecho muchas, cuando veía la biblioteca decía que nos cobraba un 30% más, y no sé qué va a ser de ella, 5.000, 6.000 libros, que no sé dónde van a parar, porque hombre, pues sí, mi hijo leerá y un poquito, y mi nieta, pues sí, pero vamos, me temo que... Todo eso no. Bueno, pero creo que sí, que la vida, la vivencia, bueno, y la lectura. Es que claro, la lectura y la cultura no es lo que te acuerdas, es lo que tienes en tu mente después de haber leído 1.000 libros y haberlos olvidado completamente. Y no saber ni quién era. Es como cuando a mi suegra le hablan de Javier Cercas y dice, pues ese quién es. Y yo le digo, pues mira, uno del que has leído 6 novelas, pero ni sabe el nombre, ni se acuerda de las novelas, pero ella sí tiene dentro de sí el pozo que le han dejado las novelas de Javier Cercas, ¿no? Yo tengo el pozo que me han dejado cientos de novelas, de ensayos, de libros, de los que no recuerdo ni su nombre, ni la trama, ni el argumento. Y creo que la cultura es eso, ese pozo que te queda. Lo demás es erudición. Y la erudición, hombre, está muy bien. Vamos, con la inteligencia artificial ya se habla totalmente de erudición, ¿entiendes? Pero lo que interesa es lo que te ha dejado ahí, y creo que eso es lo que sale, las vivencias y lo que te ha dejado el pozo de esa lectura, esas películas, esos viajes, toda actividad cultural que hayas realizado a lo largo de tu vida, que no recuerdas ya ni de dónde fue ni nada, pero te ha dejado el pozo, que es lo que te impulsa a escribir. José Ramón, volviste a Cáceres con 44 años después de tu experiencia gallega, después de haber estado en Zamora, en Salamanca. ¿Cómo te encontraste la ciudad? ¿Fue muy diferente a cómo la habías abandonado? ¿El cambio, la evolución de la ciudad la has visto clara o ves una sociedad un poco endogámica? Hay dos Cáceres, hay un Cáceres del centro, un Cáceres de Cánova, un Cáceres donde mi suegra no viene con la ropa normal, se arregla para venir a Cánova, ese Cáceres de toda la vida, ese Cáceres eterno, que no se note, que no se mueva, que no traspase, y de muy, se llama catobi, ¿no? Como se dice popularmente, muy tradicional, muy de las procesiones, de las tradiciones. Y luego hay Cáceres de los barrios, hay un Cáceres de la periferia. Yo desde que me jubilé, es muy raro que pase del eje Sánchez Manzano, Reyes Huertas hacia acá. Hago una vida de barrio maravillosa, me parece estar en cualquier ciudad de España o del mundo, porque la gente es muy variopinta, le da lo mismo cómo viste, cómo habla, cómo hace, no se fija en el al lado ni en el qué dirán, y vive de una manera muy libre. Ese Cáceres es el Cáceres vivo y el Cáceres que me interesa. Luego el Cáceres es el más de la regenta, no más la heroica ciudad, vivía la siesta, dormía la siesta, ese no me interesa tanto. Entonces, bueno, y ese Cáceres vivo es normal, es decir, es como todas las ciudades. En todas las ciudades hay un 20% de gente de izquierda, de derecha, de cultos, no cultos. Bueno, pues eso es lo que hay en Cáceres, que no, en eso no es demasiado. Por mucho que nos echemos, claro, los cacereños nos damos mucha caña nosotros mismos. No permitimos que nos la dé nadie, pero nosotros sí sí. nos autoflagelamos. Has reflexionado mucho sobre el turismo y sobre su impacto, ¿no? Que antes también hicimos algo de referencia. El turismo se ha revolucionado en las últimas décadas, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño de haber ido a Lisboa en uno de esos viajes extraños y ver a un español y casi te daban ganas de darle un abrazo. Ahora vas a Honolulu o a cualquier lugar del mundo y no sé, hay tal invasión que se ha producido como una especie de democratización del turismo que quizás ha hecho también que en algunos casos se pierda la identidad de determinados lugares, ¿no? ¿No crees que eso puede estar pasando? Antes cuando hablabas, por ejemplo, de la cocina portuguesa, ¿no crees que eso puede ser algo relativamente o un efecto contrario al que nos pensábamos y que lo que al final va a provocar es, pues eso, perder las raíces de cada uno de los pueblos? Claro, hombre, hay raíces que no se pierden. La parte antigua sigue siendo la parte antigua, pero pintores es Alejop, el producto español, no sé cómo se llama esa tienda que hacen garrapiñadas. Es decir, recuerdos, souvenirs, es igual que cualquier calle turística de Sevilla, de A Coruña o de Albacete. Entonces, se ha perdido identidad. Es decir, la calle tradicional de la ciudad es una calle abajo en supermercado, porque hay mercé, hay que comprar para comida, para domingo incluso para comer en casa, pero bueno, eso ha hecho que pierda evidentemente identidad y que pierda esa vitalidad. De hecho, hay turistas que van a los barrios, es decir, suben y salen de Cánovas, porque saben que la verdad está en los barrios, es donde está la autenticidad de la ciudad. Lo demás
es igual, tú vas a París, vas a Ámsterdam, da lo mismo, desde hace un tiempo da lo mismo, vas a ver las mismas tiendas, los mismos productos, las mismas historias, entonces eso pierde mucha gracia. Yo realmente, a mí personalmente, yo estoy haciendo un turismo cada vez más aburrido porque voy cerca, voy a ciudades que no va casi nadie, busco sitios donde pueda encontrar esa autenticidad, huyo de esas masificaciones, pero yo no sé si es por esnoísmo o por cansancio, no lo sé. Pero bueno, es cierto que sí es un tema para reflexionar y que algún día estallará. Lo que pasa es que tú ves la publicidad, ves las agencias de viaje, está todo el mundo buscando cosas raras, que Sí. yo no he ido nunca ni iré, porque no me interesa nada. Honolulu, no sé, bueno, la Quimbamba, esos nombres que yo no sé si existen, pero que son así como son míticos, pero no me interesa. ¿Para qué ir a Punta Cana si tengo Punta Umbría? Contabas una vez que hiciste una referencia elogiosa de un restaurante portugués que estaba escondido, ¿no? Y que Juventud, lo pusiste de moda y al final el dueño tuvo que cerrarlo, sí, ¿no? Por éxito. Se llama Juventud, estaba en Santa Eulalia, creo. No era fácil entrar, porque moría allí, la puerta no estaba abierta, tenías que dar la vuelta y entrar por una puerta como secreta. Y entonces, efectivamente, entramos allí, mujer y yo, ponían codillo por 8 euros, un codillo con patata frita riquísimo, con eso comía. Era muy divertido porque el señor, lo contaba yo, te iba contando lo que tenía en la carta de vida voz mientras los rinocerontes copulaban en la televisión. Entonces iba diciendo una cosa y copulaba el rinoceronte. Acabé de comer y entonces fuimos y le dijimos, estamos muy llenos, vamos a tener que dar un paseo por el campo. Y dijo el que estaba al lado, o hacer como los rinocerontes, adelgazado para hacer la digestión. Bueno, lo conté toda esta historia. Recuerdo que no es graciosa, porque además recuerdo que en la Universidad de Navarra le mandaron al director de y le dijeron, y este crítico, diciendo, joder, qué crítica gastronómica más divertida que habla aquí de sexo, de rinoceronte. Bueno, el caso es que al fin de semana siguiente había allí una cola de españoles que iban al Juventud a tomar el codillo, hombre, que estaba muy bueno por 8 euros, claro, una cola. Y al siguiente otra cola, y el siguiente cerró. Otras personas dijo, no, pues yo había montado esto para dar 3, 4, 5 comidas los fines de semana, estar con los amigos, tener una vida tranquila, y no, hombre, se me vienen ahora estos españoles y a trabajar como locos. Entonces fue una de las experiencias así más curiosas que me han pasado. Sí. Lo de sacar antes del puente del 8 del día de Extremadura, un restaurante portugués, como me dé por sacarlo el día 5, el día 8, vamos, si lo saca otra persona, lo mismo, da lo mismo. Eso sí, que lo saque, se llena, ¿no? Ese va a llenarse, se le van a acabar las existencias porque me ha pasado 2 veces. Se le acaban las existencias, la gente va, porque la gente quiere cosas nuevas. A ver, eso es muy gratificante para un escritor, pero claro, o para un periodista, o para un columnista. Pero claro, yo he escrito 12.000 artículos, porque los conté ahora, como ando presentando el libro, me hacen siempre esa pregunta. Vale, 12.000 artículos. Y la gente te conoce. Usted es de los restaurantes portugueses. Mire que recorto sus artículos. Digo, recorta, dice, sí, bueno, los del restaurante. Es decir, al final, lo que le interesa a la gente de los 12.000 artículos son los 300 o 400 o 100 en los que recomienda o cuenta, ¿no? Que yo no recomiendo. Un restaurante portugués y los recortan, los guardan y van a comer allí. Bueno, para eso hemos quedado, pues mira qué alegría. Para la posteridad. Tu última etapa profesional ha estado al frente de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, desde su creación. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué supuso para ti ese proyecto? Llegué para ponerla en marcha y llegué para estar 1 año o 2. Tenía que ir profesor de secundaria, bueno, me nombraron, yo fui, la idea era ponerla en marcha. Yo sé que me nombraron porque sonrío mucho. Me nombraron porque no me enfado y la situación era tirante, no era complicada porque se habían tenido que venir los profesores de Olivenza a Cáceres, no eran funcionarios de educación, eran funcionarios de cultura, con lo cual no tenían las ventajas de educación, pero los pasaban a educación. Era una situación confusa, convulsa incluso. Y entonces vine y empecé a dirigir la escuela. Era una labor de gestión, pero la gente me decía, ¿qué trabajo más creativo? Yo no he hecho un trabajo menos creativo en mi vida, porque era conseguir que los presupuestos fueran potentes, que no echaran profesores, que aquello funcionara, que ir ocupando espacio cada vez más, ir a coger el Capitol y alquilar Capitol para las representaciones. Para la escuela, ¿no? Entonces, bueno, era un trabajo muy de gestión y de templar gaitas. Era un trabajo que no era creativo y que además no me emocionaba. Es decir, yo no fui, yo he sido feliz siendo profesor de instituto. Yo siempre diré que soy profesor de instituto, profesor de lengua. Lo de la Escuela Superior de Dramático a lo mejor viste más haber sido director de la Escuela Superior de Dramático. Pero lo cierto es que, en primer lugar, a mí nunca me presentaban como director, ni me llamaban por ser director de la Escuela Superior de Dramático. En la vida me llamaron por eso. Y luego que
que no era un trabajo de gestión. Más burocrático. Era burocrático, no era creativo, era personal, de relaciones públicas, de relaciones... Sí, claro, eso sí, como eso lo hacía bien y luego estaba el periódico que te daba, digamos, un apoyo, lo escribía en el periódico, ya te daba como una carta de presentación. Pues es cierto que al final teníamos los presupuestos más altos de España para una escuela superior de dramático, las obras de teatro aquí, una obra de teatro aquí, que a lo mejor le dedica 5.000, 6.000 euros, en Madrid le dedicaban en la Resar 300, había espacio para ensayar todo y en Madrid tenían que ensayar en sus casas, pero bueno, fue una etapa creativa, fue bonito, estoy muy satisfecho de que la escuela está ahí, está funcionando y está muy bien, y la están llevando además muy bien, el equipo que la lleva ahora, de que Teatro Capitol hicimos una gestión maravillosa porque fuimos a León. Y esto lo voy a confesar aquí, por 15.000 euros al año tenemos el Teatro Capitol. ¿Dónde alquilas un teatro por 15.000 euros? Más precioso. Sí, sí. Esa es una gestión de la que yo estoy muy orgulloso, porque además yo soy muy inútil para gestionar mi dinero, pero vamos, el dinero de los demás lo gestiono estupendamente. Eso, y luego el ESAFE, que fue el primer festival de todas las escuelas superiores de dramático de España, que se hizo en Cáceres con 400 actores de toda España viniendo aquí, los profesores, talleres, 3-4 horas de teatro diarias durante una semana. Bueno, pues son de esas 3 cosas que cuando estás durmiendo y te viene el insomnio, te llega el orgullo. Acuérdate del Capitol, acuérdate del ESAFE, y me duermo así sonriendo y digo, me puedo morir tranquilo. Bueno, estamos ya terminando la entrevista. Has dicho, has sido articulista, has sido profesor, has hecho un montón de labores distintas, has sido árbitro de baloncesto, has sido entrenador, has sido jurado literario, has estado en jurados gastronómicos, viajante empedernido. Hemos ya hablado de que eres sobre todo una persona curiosa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo afrontas tu jubilación, ¿no? ¿Qué proyectos tienes que te ilusionen, que te hagan mirar hacia adelante con esa visión positivista que tienes? La única novedad es mi nieta. O sea, lo demás, ahora me emociono, fíjate, al decir mi nieta Minerva, lo demás lo de siempre. Es decir, yo sigo mañana, pasado mañana tengo que ir a presentar el último libro a Plasencia. Ayer estuve en Zafra en un debate sobre la raya sobre la frontera con un señor que venía de la frontera catalana, un señor catalán. La semana siguiente me voy una semana a Galicia, donde presento también el libro, y luego pues tengo que seguir escribiendo diariamente las columnas. Acabo de terminar una novela, pues me pondré con otro proyecto que quiero que sea sobre la raya en los próximos meses, imagino. Entonces, en ese sentido, mi vida sigue siendo la misma. Lo único que en vez de levantarme a las 6 y pico para irme a la escuela, estar allí hasta las 12 o la 1, pues me levanto a las 8 y en vez de desayunar solo, desayuno con mi mujer y estoy media hora o una hora hablando con ella. Me puedo ir a tomar café al Rincón de Julio, que se ha convertido como en mi despacho, donde la gente va a traerme información o folletos, a contarme cosas para que escriba. Entonces, como una especie de despacho así callejero, que antes no podía tomar café de esa manera, ¿no? Lo demás es igual, subir a la montaña. Bueno, sí, como digo yo, en plan vacile, tengo entrenadora personal y masajista personal, porque una vez al mes me viene una señora que me da un masaje porque tengo fatal, cuando tienes fatal algún dolor, y que hago gimnasio 2 veces a la semana, pues para mantener un poco en forma. Pero el único cambio de ilusión, de emoción que te cambia la vida y que cualquier abuelo sabe lo que es Minerva. Es decir, eso, pues cualquier abuelo, si no eres abuelo no lo vas a entender. Eso es como el amor, quien lo probó lo sabe. Si no te has enamorado, por mucho que yo te explique lo que es el amor, no lo vas a entender. Si te has enamorado, no hace falta que te lo explique. Pues esto es lo mismo. Una nieta, si eres abuelo, no hace falta que te lo explique, y si no eres abuelo, por mucho que te lo diga, o nieta, no lo vas a entender. Pero ¿no? se entiende Entonces, por el brillo de tus ojos. Sí, el brillo, ya te digo que se me ha... No, la voz se me ha puesto tonta. O sea, que bueno, José Ramón, chocheas, de verdad. bendito chocheo. Muchísimas gracias, José Ramón, por la conversación. Placer, me lo pasé muy bien, es como ir al psiquiatra, pero gratis, o sea que es maravilloso. Sin recetar nada, ¿no? Para nosotros ha sido un placer aprender de ti, compartir tu visión, tu optimismo, tus vivencias y, bueno, seguiremos atentos a tus columnas diarias. Nada, muchas gracias y aquí estoy a vuestra disposición para siempre, ¿vale? Muchas gracias.